que tuvo, por ejemplo, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, para muchos era como una opción totalmente sorpresiva, porque claro, era un candidato que hizo más bien, ¿no es cierto?, más que redes sociales, campaña muy territorial, muy puerta a puerta, y bueno, ganó la primera vuelta con el 32% de los votos. Ahora el 19 de octubre tiene que disputar la presidencia con un viejo conocido de los bolivianos, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, que representa el ala más radical de la derecha y que sacó el segundo lugar en el escrutinio final con el 27%. Y esto, ¿no es cierto?, con la caída total de lo que podríamos llamar el socialismo en Bolivia, que campeó durante 20 años. El MAS, representado por el MAS, que es el partido de Evo Morales. Exacto. De eso y más queremos conversar además esta mañana, y le agradecemos muchísimo porque es un lujo tener a Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano, vive actualmente en Estados Unidos, pero mantiene siempre esa mirada aguda sobre su país. Muy buenos días, Edmundo Paz Soldán, y muy agradecidos Constanza Santamaría y Claudia Álamo por aquí. Buenos días, Constanza y Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer hablar con ustedes. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias por digamos, facilitarnos esta conversación para entender un poco lo que está pasando, y sobre todo yo quiero partir preguntándote por la sorpresa, porque por lo menos todos los titulares era la sorpresa que dio Paz Zamora, ¿cierto? Jaime Paz Zamora, que digamos, Rodrigo Paz, que es el hijo de Jaime Paz Zamora, y que es un hombre joven que nadie lo tenía como con posibilidades, y hoy día podría ser el próximo presidente de Bolivia. ¿Cómo se entiende esa sorpresa, Edmundo? Bueno, es sorpresa y no, porque las últimas encuestas de las últimas 2 semanas, si se fijan, para el caso boliviano había como un 30% de indecisos y votos nulos. Era un bloque muy grande, 1/3 de los votantes hasta las últimas 2 semanas no se había decidido. Y lo que pasó fue que básicamente en todas las encuestas, tanto Tuto Quiroga como Samuel Doria Medina, los dos candidatos de la derecha, se perfilaban como los primeros. Pero si hasta esos 10 días antes no había gente que no se había decidido por ninguno, si bien la teoría fácil era que en la recta final se iban a decidir por alguno de los dos, en realidad lo que pasó fue que al no estar convencidos por ninguno de los dos, buscaron otro candidato. Yo estuve en Bolivia días antes de las elecciones y la teoría era que ese voto que se resistía a la derecha iba a ir hacia Andrónico. Pero eso creo que subestimó la decepción que provocó estos últimos años del MAS y el hecho de que Andrónico nunca pudo cortar con Evo Morales. Entonces, al vérselo como una especie de delfín de Evo Morales, ese voto de la izquierda o de la centroizquierda terminó yéndose a Paz Pereira. Sí, Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano. Interesante en este proceso, además de la sorpresa, es qué pasó. ¿Qué pasó con ¿no es cierto?, con esta caída, con este quiebre del MAS? Estamos hablando de una figura como Evo Morales que fue varias veces por la reelección y que más allá de eso fueron 20 años bajo ese, comillas, reinado. ¿Hay un giro en la sociedad boliviana? ¿Este es un fin de un ciclo? ¿De qué ciclo? ¿Cómo se ve, ¿no? ¿Cómo se vive desde adentro? Tú me dices que estuviste 10 días antes de las elecciones. Sí, imagino que pudiste como respirar un poquitito ese nuevo clima. Sí, lo que pasa, en realidad el ciclo a Evo Morales, los primeros años de gobierno, el 2005 hasta los primeros 2 gobiernos, hasta 2015 más o menos, a Evo Morales lo acompañó el boom del gas y del petróleo en Bolivia. Fueron muy buenos años para la economía nacional y eso permitió que que el dólar estuviera estable, ¿no? Es una de las economías que más crecía en la región, uno de los dólares más estables, también una de las monedas más estables de la región. Y ese, más allá de todo lo que se podía hablar de estar en contra o no del proyecto político de MAS, pues tú hablabas con gente en la clase media que pues estaba, digamos, que apoyaba el hecho de que había esa estabilidad económica. Lo que pasó fue que este boom se acabó el 2017. Si tú ves los números en Bolivia, los números, digamos, en cuanto a ingresos y egresos de la macroeconomía, allá por el 2017,
es que comienzan a caer las reservas, comienzan a caer los ingresos por el gas, y lo que pasó fue que el proyecto del MAS, nunca tuvo un plan B o una capacidad de ajuste. Pero Edmundo, De hecho, perdona, sí, tú lo pones fundamentalmente esta caída en que se acabó ese ciclo económico boyante que acompañó a Evo Morales, ¿no es cierto?, en sus inicios. Más que en lo que significó la gestión política de un Evo Morales que finalmente se quedó, ¿no es cierto?, se fue como instalando y reinstalando en el poder, ¿no tiene que ver también con un cansancio a lo mejor de la ciudadanía, con ese justa- liderazgo y el MAS? justamente allá por el 2015, eso estoy tratando de terminar de explicar. Allá por esa época del 2015, 2016, esos primeros 10 años del gobierno, que ya comienza a mostrar un desgaste, el partido del MAS, en vez de producir nuevos líderes, bloqueó nuevos líderes políticos. Digamos, para mí lo inteligente de un partido político es que para ese año, el 2016, Evo, cuando la economía comienza a dar desgastes, debió haber dado un paso al costado y producir nuevos líderes para su partido que en la campaña, digamos, compitieran por el partido. Lo que pasó fue que quiso atornillarse en el poder, inventó un referéndum en el que derrotó y luego quiso desconocer el referéndum, y el país entró en una crisis política muy fuerte, que se resolvió con el con la llegada al poder de Arce, que era ministro de planeamiento de Evo, y que no tuvo ninguna idea nueva para resolver la crisis. Lo único que hizo fue ahondar esa crisis, que a la vez también en el campo político se resolvía una falta de nuevos liderazgos, tanto en la derecha como en la izquierda. Digamos que Paz Pereira y Edman Lara, el vicepresidente candidato de Paz Pereira, recogen esa falta de liderazgos que hubo en esos años en cuanto a la oposición, en la que se soñaba con un nuevo Milei, un nuevo Bukele, pero en la que pues digamos, la composición política social del país, creo que no da para líderes de ese calado tan radical. Estamos conversando con el escritor boliviano Edmundo Paz Soldán. Edmundo, cuando uno ve dónde obtuvieron sus mejores votaciones los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, y llama la atención que, claro, mientras el ex presidente, ¿cierto?, Quiroga, se mantiene y tiene su mayor votación en los sectores como Santa Cruz, ¿cierto?, regiones y Tarija, que tradicionalmente son menos alineados con la izquierda y más con la derecha. Pero en el caso de Rodrigo Paz, su mejor votación, que fue con más de 40% de los sufragios, estuvieron en los reductos históricos del MAS, los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí. Entonces, eso significa que los votantes que normalmente votaban por el MAS, o sea, por la izquierda, hoy se dieron vuelta y le dieron su voto a un derechista. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es población o votantes que están menos ideologizados? Evidentemente están desencantados con el MAS y con la izquierda, pero no son tan ideológicos como para cambiar, digamos, de la izquierda a la derecha. Bueno, hay dos cosas. No sé si ha sido estrategia política, pero uno de los digamos, de las virtudes discursivas desde el punto de vista político de Paz Pereira ha sido su capacidad de indefinición, porque tú hablas con cierta gente y te va a decir es un neoliberal de derecha, qué sé yo. Otra gente te va a decir por ciertas cosas programáticas de su partido que es en realidad un izquierdista, que es un caballo de Troya de Evo, que en los años en que Evo estaba en el poder, hay un montón de fotos con Evo, y otros te van a decir que es un centrista, que incluso tiene cosas de elementos del Partido Demócrata Cristiano, tiene un discurso también muy de católico, que en un país en que más del 90% es católico, es un discurso que también llega a otra gente. Todo él ha cubierto ese abanico y ha provocado una suerte de indefinición en cuanto a su figura. Tú hablas con él, la gente que votaba por Tuto y Doria Medina ha comenzado a demonizarlo como un izquierdista, que es un delfín de Evo, y a la vez la gente de la izquierda piensa que es un centrista tibio, digamos, ¿no? Entonces creo que eso también ha ayudado bastante
en relación a enfrentarse a alguien como Tuto Quiroga o Doria Medina, que estás muy, digamos, muy claramente ideológicamente, que sabes qué es lo que piensan y sabes qué es lo que quieren. ¿Y quién es, si uno pudiera preguntarte a tu juicio, quién es Rodrigo Paz en realidad? En términos ideológicos, porque claro, se entiende esto de la indefinición y bueno, y aquí en Chile también podemos encontrar personajes o candidatos un poco parecidos que juegan a que, claro, como desideologizados y pueden tener elementos del centro, de la derecha o de la izquierda, y en una sociedad más desideologizada pueden prender. Puede ser que ese sea el caso de Rodrigo Paz, pero en términos ideológicos, ¿dónde ubicarías tú a Rodrigo Paz? Yo lo ubicaría como un candidato de centro derecha. Lo ubicaría como alguien que sí, porque él habla de capitalismo para todos, defiende el proyecto, digamos, defiende el modelo capitalista, solamente que dice que, claro, Bolivia es un país muy centralizado, lo cual es verdad, y también Toto Quiroga ha recogido esa idea de descentralizar el gobierno de diferentes maneras, de que, ¿no?, regiones como Santa Cruz, por ejemplo, están departamentos que acogen mucho un discurso hasta autonomista, descentralista, anti la paz. Paz Pereira tiene un lema que ha tenido bastante eco, que es eso de 50-50, ¿no? Que dice que es como que el 50% sea para el poder central y que el otro 50% sea para para todo el resto del país. Ahorita probablemente sea 80-20 o 90-10 por la capacidad de centralización de la paz. Y por otro lado también hay algo que quizás no hemos hablado hasta ahora, pero tiene un candidato vicepresidente, Edman Lara, que es muy carismático, es un ex militar, que él sí tiene una llegada muy fuerte a las clases populares y precisamente a los votantes los votantes de Evo Morales. Si tú ves hoy declaraciones de grupos campesinos que han dicho vamos a votar por el compañero Lara, ni siquiera dicen vamos a votar por Paz Pereira, dicen que quieren que llegue al poder Edman Lara, que es una figura muy, muy carismática, que sí tiene una llegada muy fuerte a los sectores populares. Una cosa ahí, Edmundo Paz Soldán, escritor boliviano, conversando acá en Pauta Análisis. Interesante ese punto, pues justamente de preguntar, todo el movimiento indigenista que encarnó la figura de Evo Morales, que era tan llamativo, al menos en América Latina, ¿no?, y que lo capitalizó por tantos años, por tantas décadas, hoy podría ser también el desfonde, en el sentido de que esos sectores, más bien, ¿no es cierto?, indigenistas, encuentran una alternativa. O sea, Evo Morales sale del poder sin capital político. Sí, y la alternativa para ellos es más Lara que Paz Pereira. Increíble. Paz Pereira no les afecta en el sentido de que no es alguien cuyo discurso les provoque urticaria, digamos, como el que podría provocarles el discurso de Tuto Quiroga o Doria Medina. Y ahí lo ven a alguien como que tienen a este vicepresidente, como que lo ven como uno de los suyos, y eso también provoca que esa dupla sea una dupla muy, muy, muy potente, sorpresivamente potente, porque si tú ves los TikToks, o sea, Edman Lara es una figura en TikTok, pero en la política tradicional de los medios televisivos, todo, digamos que fue una figura que no fue registrada ni siquiera en las encuestas. Fue una cosa mucho más subrepticia, como que si tú hablas con gente en los mercados, en los sectores populares, pues Edman Lara era una figura que hace rato había crecido, pero que los medios tradicionales no habían logrado registrar. Claro, eso suele pasar también en los países que no logramos ver de repente fenómenos que aparecen después de manera sorpresiva. Edmundo Paz Soldán, en la segunda vuelta es el 19 de octubre y va a ser entre un centro derecha y una derecha. ¿Es posible para ti ver qué es lo que, o es imposible predecir qué es lo que va a pasar ese día? ¿Quién de los dos, digamos, va a ser el presidente de Bolivia? Y junto con eso preguntarte si con esto Evo Morales de frentón y esa izquierda queda como sepultada. Estaba viendo que los nulos, que fueron el 19,1%, que es bastante alto, es mayor que la suma de los dos candidatos de izquierda. Sí, Evo Morales decía que había que poner atención ahí, en esos nulos. Sí, pues, ¿qué va a pasar con esa gente? Mira, el gran bloqueo que tiene la izquierda, es el deseo de Evo de volver al país, de volver al poder, de volver a la política. Él mismo creo que no se da cuenta
ya por ahí no es, que el país ya le ha dado la espalda, de que su proyecto político se agotó y que incluso como persona, digamos, es una persona bastante rechazada, que tiene cargos, incluso cargos delincuenciales, digamos, como que y eso ha provocado que, claro, muchos, no ha habido todavía nadie en la izquierda que haya dicho voy a romper definitivamente con Evo Morales, ¿no? Que creo que ese sería el gesto que podría encaminar a que alguien de la izquierda recoja, digamos, un liderazgo que ahorita está vacío, porque todos se ven como delfines de Evo Morales. De hecho, Andrónico dijo, si llego al poder no lo voy a perseguir a Evo Morales. Entonces, eso, mientras no haya esa ruptura, yo creo que la izquierda va a estar huérfana, va a estar como estuvo la derecha durante muchos años, durante el gobierno de Evo, sin saber muy bien cómo crear un proyecto político. Todo proyecto político para mí que pase por Evo en este momento de la izquierda es un proyecto obsoleto, un proyecto muerto. Sí, el tiempo, o sea que sí, eso es fuerte para Bolivia. El tiempo vuela. Edmundo Pérez, Edmundo Pasoldán. Una cosa, ¿no es cierto?, esta constatación política respecto de la caída de una figura como Evo Morales, pero ¿él tendrá esa concepción? ¿Él dará un paso al costado? No. ¿Entenderá este mensaje, a tu juicio? No, Evo no tiene capacidad de autocrítica y eso va a bloquear a la izquierda por un buen tiempo más. No creo que tenga capacidad de autocrítica. ¿Y te atreves a decir, a apostar cuál va a ser el resultado el 19 de octubre? Bueno, es que si las elecciones fueran en 2 o 3 semanas, yo diría que ahorita el momentum, como se dice, la energía la tiene Paz Pereira, ¿no? Había incluso algún analista que decía que sí, que si las elecciones hubieran sido en 2 domingos, pues podía haber ganado por una mayoría simple Paz Pereira porque tenía el impulso. Ahora 2 meses son bastantes. En política es muy difícil predecir lo que va a pasar en 2 meses. Y hay 2 cosas. Paz Pereira no ganó en Tarija, que fue donde fue alcalde, y te parece un poco raro que el departamento de donde es él, donde no haya votado por él, ¿no? Él tiene, digamos, muchas acusaciones de ineptitud o incluso de corrupción. Yo creo que también Paz Pereira se ha beneficiado de que los otros se estaban atacando entre ellos y pues han tenido guante blanco con él. Entonces ahora sí los cañones van a apuntar contra él. Ya de hecho han comenzado primero a asociarlo con Evo, que creo que eso por ahí no va a funcionar, pero quizás funcione del otro lado de su mala gestión como alcalde en Tarija. De modo que hay harto, digamos que Tuto yo creo que ya tiene una especie de techo del cual... si la gente va a haber gente que va a crecer en el voto por él, va a ser más que nada por desencantarse con Paz Pereira. Entonces yo creo que va a haber una campaña fuerte negativa hacia Paz Pereira estos 2 meses y dependerá de la habilidad política de él y de Lara para poder mantenerse viables como candidatos. 8:30 de la mañana aquí en Chile. Edmundo Pasoldán, escritor intelectual boliviano. Muchísimas gracias por esta conversación Mirando Bolivia, ¿no? Que hoy día es editorial en todos los medios internacionales. Y que además puede cambiar también la relación con Chile. Pero eso ya será otra conversación. Gracias, Edmundo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Un placer hablar